Desarrollo y origen de la literatura. La literatura, arte de la palabra. La música se sirve de los sonidos y la pintura se sirve de los colores y las formas. En cambio, la literatura se sirve de la palabra como principal medio de expresión. Por eso podemos definir a la literatura como el arte de la palabra. Sin embargo, la palabra se usa para crear literatura, sino que es sobre todo la base de cualquier comunicación. ¿Cómo podemos saber cuándo la palabra se convierte en literatura? ¿Qué es lo que permite distinguir el lenguaje literario del que no lo es? Vamos a pasar a responder estas preguntas con las características del lenguaje literario. Cuando alguien escribe intentando dar una forma artística a su mensaje, está haciendo literatura. Para ello se vale de los siguientes recursos. Escoge las palabras en función a las impresiones y sentimientos que se quiere despertar. En el receptor. Por eso los textos literarios no solo transmiten una información, sino que fundamentalmente provocan en el receptor determinadas impresiones, por ejemplo, rapidez, lentitud, monotonía, ritmo, etc. Y despiertan en él ciertos sentimientos, serenidad, alegría, pena, ternura, angustia, etc. Otra característica del lenguaje literario es que emplea sistemáticamente la función poética del lenguaje. Por ello, utiliza los recursos literarios que son formas de llamar la atención sobre el mensaje para realzarlo y dar nuevas significaciones a las palabras, es decir, para dar mayor expresividad al lenguaje, al mensaje. Así pues, en el lenguaje literario predomina la connotación, que son los valores expresivos de las palabras. En cambio, en el lenguaje común, las palabras se eligen por su significado denotativo u objetivo. Comparemos estos dos textos sobre el mismo tema. Un búho. El primero emplea el lenguaje común y en él predomina una actitud informativa. El segundo emplea un lenguaje literario y en él predomina una intención artística. En la número 1, búho. Ave nocturna que lleva en la cabeza dos penachos de plumas alzadas. Pequeño Larousse ilustrado. De ahí se ha obtenido el concepto del búho. Número 2, centinela de las brujas, quejumbre de los campanarios y los cementerios. Ojos u oídos de la noche, silencio se ha puesto ante ojos y hurga todos los hondos misterios. Oral y literatura escrita. En líneas generales podemos distinguir dos tipos de literatura, la literatura oral y la literatura escrita. La literatura oral, aunque la palabra literaria viene del vocablo latino litera, que significa letra, también se consideran literarias todas aquellas obras que se conocen porque se han escuchado de otra persona, pero nunca han sido escritas. La explicación de la literatura oral, que está formada por el conjunto de tradiciones, leyendas, cuentos y canciones que se transmiten de boca en boca.
de padres a hijos y de generación en generación. Es una literatura popular, de generalmente anónimo. Las obras que componen esta literatura tienen carácter tradicional. Tradicional, es decir, el pueblo las hace suyas, olvida quién fue su autor y las somete a un continuo proceso de reelaboración, suprimiendo unos episodios, añadiendo otros y variando su forma. El pueblo se convierte entonces en un autor colectivo. Es un proceso similar al que se produce con los chistes. Nadie sabe quién los ha inventado y cada vez que se cuentan, se hacen versiones distintas de ellos. En ocasiones el autor individual toma una obra tradicional y la escribe. Esta persona se llama recopilador. Aún en estos casos, la obra no pierde su carácter tradicional, el cual se manifiesta en las distintas versiones que pueden existir. Pasamos a la literatura escrita. Está formada por el conjunto de obras que han sido creadas por autores individuales. Por lo general, no son anónimas y llegan a los lectores en forma de libros. Por eso las obras de la literatura escrita siguen fielmente el texto fijado por el autor. También hay muchas manifestaciones de la literatura escrita que se hacen tan famosas que la gente las aprende y las cuenta en forma oral. Eso ha pasado, por ejemplo, con muchos cuentos, como El gato con botas, de un autor francés llamado Perrault, o Patito Feo, de Hans Christian Andersen. Al contarlas de viva voz, cada persona añade o quita algo, o varía alguna parte de la historia. Por eso, de estos cuentos hay muchas versiones diferentes. La literatura en el Perú. En el Perú estamos con una literatura oral muy amplia y de inmensa riqueza. Las distintas culturas que pueblan las diversas regiones de nuestra patria, han dado origen a infinidad de mitos y leyendas, cuya variedad y belleza literaria es indiscutible. Las culturas precolombinas nos han legado hermosas leyendas que explican los orígenes de sus civilizaciones. Las más comunes son la leyenda de Nailam, de la cultura lambayeque, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los hermanos Ayar. Estos y otros relatos han llegado a nosotros a través de muchos recopiladores. Los más importantes han sido el Inca Garcilaso de la Vega y el cronista Guamán Poma de Ayala en el siglo XVI, y en nuestro siglo José María Arguedas, Francisco Izquierdo Ríos y Miguel Robles Alarcón. De desarrollar la práctica.